Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Esta mañana quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 29 al 31. En esta sección dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Me imagino que todos ustedes estarán en cierta manera familiarizados precisamente con este evento. Sin duda conocen y han escuchado hablar de Juan el Bautista, ese personaje que en otros evangelios lo vemos vestido con ropa muy sencilla, viviendo en el desierto, comiendo de la comida más simple y sencilla que había, y que de pronto viene y empieza a bautizar a los judíos en el río Jordán. Y él viene bautizándolos, anunciándoles que era necesario el arrepentirse, que no bastaba con el hecho de haber nacido israelita de la descendencia de Abraham, que se necesitaba un cambio en la vida de todos ellos. Bien, cuando Juan llegó al río Jordán y empezó a bautizar, él hizo mención acerca de Jesucristo. Y precisamente cuando Cristo viene a encontrarse con él en el Jordán, es que Juan dice estas palabras. Dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es importante o qué trascendencia tiene esta declaración de Juan? Desde mi punto de vista, es una declaración que tiene mucho significado y les voy a explicar por qué. No sé si a ustedes les ha pasado que en alguna ocasión han hecho algo que sabemos que desagrada al Señor. Vamos a decirlo en palabras que normalmente utilizamos, ¿no? Hemos pecado, hemos hecho algo. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia incluso hasta de clasificar pecados. Yo puedo decirles a ustedes que hay ciertos pecados que incluso ni nos preocupamos, ¿verdad? Pues ya fue una mentirita, pues ya se acabó, una mentirita blanca. Pero esa mentirita blanca también es un pecado. No podemos, en ocasiones decir: es que yo voy a matar a fulano, ¿verdad? Y tenemos esa ira. No la comparamos igual. Si tuviéramos ese tipo de actitudes, nos sentiríamos todavía más mal. Entonces, nosotros tenemos esa tendencia de clasificar los pecados, y hay algunos pecados que en nuestra vida nos ocasionan problemas, como la culpabilidad. A veces, ¿verdad? Puede ser un pecado esos grandotes que nosotros decimos que son, ¿verdad? O puede ser un pecado pequeño, dentro de nuestra perspectiva o de otros, ¿verdad? Pero la verdad es que ya sea grande o pequeño el pecado es pecado, ¿verdad? Y lo que va a provocar en nosotros es un profundo sentimiento de culpa. ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos culpables? Normalmente cuando nosotros nos sentimos culpables, obviamente viene ese remordimiento. Nos sentimos mal. Algunos dicen: me siento como una cucaracha, ¿verdad? Porque he hecho algo que no debía. Ese remordimiento nos hace tener un profundo sentido de tristeza, que no es otra cosa más que un sentimiento de culpa.
tengo remordimiento por lo que hice, porque lastimé, porque dije, pero además de esto, me siento culpable. Mis sentimientos me hacen sentir mal, siento que no merezco nada, siento que debo de huir, ¿verdad? Y precisamente eso sucede. Finalmente, ¿verdad? Nosotros nos aislamos. Cuando pecamos, generalmente lo que hacemos es huir de Dios. De lo que menos queremos saber es acerca de Dios. No sé si les ha pasado, pero cuando pecamos no tenemos ganas de orar, menos de leer la Biblia, y de ir a la iglesia ni se diga, ¿verdad? Porque hay dentro de nosotros una conciencia que está picándonos y que nos está diciendo, mira, qué hipócrita eres. Después de lo que hiciste, ¿tienes todavía el descaro de venir delante de Dios? Esta problemática, creo que ustedes y yo la hemos tenido muy a menudo. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente. Estas actitudes nos hacen olvidar todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios hizo por nosotros. Es precisamente aquí donde viene esta frase de Juan que para mí es interesante, es muy importante. Cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? ¿Qué significa precisamente esta frase? Bueno, Juan tomó la frase de algo que era parte ya de la vida y la cultura de Israel y que era precisamente los sacrificios de la Pascua. Ese sacrificio que se hacía constantemente cada año en el pueblo de Israel, que tenía que ver con muchos significados. Uno de los significados importantes del sacrificio del Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, era el hecho, si ustedes recuerdan, de que el pueblo de Israel iba a encontrar libertad. La Pascua se instituyó, y lo pueden ustedes leer allí en el libro de Éxodo capítulo 12, ¿ya? Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, tómate un cordero, ¿sí? Y realmente la parte del cordero podría ser un verdadero cordero, un cordero como tal, ¿verdad? O podría ser una cabra pequeña. Ambos tienen el mismo nombre, un cordero, una pequeña cabra, ¿verdad? Y lo que hicieron fue degollarlo, ¿verdad? Tomar la sangre y ponerlo en el marco de sus casas. Dios iba a liberar al pueblo de Israel, pero para esto Dios también iba a castigar a los egipcios. Y ese día murieron, como ustedes recuerdan en la historia, todos los primogénitos del pueblo de Egipto que pues no tenían la sangre del Cordero de la Pascua. Lo curioso fue que esta ceremonia ellos tenían que celebrarla año con año. Pero si ustedes se observan muy bien, la Pascua realmente era una fiesta que señalaba precisamente la libertad del pueblo, la liberación del pueblo. Cuando nosotros pensamos en Pascua, ¿verdad? Deberíamos inmediatamente pensar en libertad. La Pascua entonces fue ese momento donde Dios le mostró al pueblo de manera muy particular que los estaba liberando de la esclavitud. Bueno, Juan tomó precisamente este evento, esto que sucedió en la historia, y lo declaró de esta manera. Cuando vio a Cristo, él dijo, este es el Cordero de Dios. Ahora, fíjense qué interesante es esto, ¿no? Porque lo comparó con ese corderito, con esa cabrita que se sacrificaba en esta fiesta.
Pero él decía, además de esto, no simplemente el hecho de que era ese sacrificio, sino que provenía de Dios. Era la Pascua que pertenecía a Dios. Era la Pascua que Dios había preparado. Él era el cordero de esa Pascua que Dios estaba generando. O sea, el hecho de que Cristo viniera a este mundo era para servir de parte de Dios en ser el sacrificio que nosotros necesitábamos, como lo hizo el pueblo de Israel en el Éxodo, para ser libres, para que Dios nos preservara. Cuando yo veo esta descripción que Juan hace de Cristo, me vienen a la mente que Dios está interesado en el ser humano y que lo que Dios desea para el ser humano no es la destrucción, sino todo lo opuesto, la liberación, la preservación. Y es por esto que Dios determinó algo. En el corazón de Dios existe precisamente ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de amor por la raza humana. Dios no quiere que desaparezca, Dios no quiere que deje de existir el ser humano. Por eso Dios mandó a Cristo para hacer la Pascua. Fíjense que muy interesante que fue el apóstol Pablo en la carta a los romanos que dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, dice, en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto fue lo que Dios hizo. Entonces, en el corazón de Dios está ese hecho de que tú y yo seamos libres, libres del pecado y de las consecuencias que el pecado trae, que son la muerte espiritual. Pablo lo captó muy bien y él vio precisamente que todo esto podía realizarse, pero a través del sacrificio de Cristo. Yo sé que muchas veces nosotros en esa sensación que tenemos de culpabilidad, buscamos hacer algo inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente queremos ir a hacer algo bueno porque decimos, si hago esto bueno, entonces estoy compensando a lo malo que hice. Y no es así, ¿verdad? La única manera en que nosotros podemos tener libertad de nuestro pecado es a través precisamente de la Pascua que Dios nos proveyó, que es Cristo. ¿Quieres tener libertad? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres sentirte bien y sentirte perdonado de tu pecado? No es, ahora sí, perdónen que lo diga de esta manera, ¿no? No es porque vas a ir a la iglesia y Dios te va a perdonar porque vas a la iglesia. No es porque tú vas a empezar a leer tu Biblia que Dios te va a perdonar. No, Dios te va a perdonar porque precisamente Cristo vino a eso, a proveerte. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hacer cuando nos sentimos en esa situación de culpabilidad, en ese sentimiento de, de estar mal, de que mi conciencia me esté remordiendo? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es volver a mi Pascua, volver a Cristo y reconocer los beneficios que ese sacrificio me dio. Es por esto que el apóstol Juan en su primera carta dice que cuando nosotros pequemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar.
Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese perdón y esa limpieza no se da porque yo regrese a la iglesia o porque yo empiece a predicar el evangelio o porque yo dé mis ofrendas que no había dado. No, se da ¿por qué? Porque he confesado mi pecado utilizando precisamente la herramienta que Dios me dio, que es el sacrificio de Cristo, confiando en ese sacrificio. Así que fíjense, cuando nosotros pensamos en la Pascua, tenemos que hacernos estas aclaraciones, ¿no? ¿Qué beneficios me da entonces a mí el hecho de que Cristo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Los beneficios que me dan es la certeza, número uno, de que Dios sabe que somos pecadores. Fíjense qué interesante, a veces nosotros pensamos que Dios ignora lo que está pasando a nuestro alrededor. Es más, Dios ignora lo que son mis sentimientos. No, 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 no. Todo eso Dios lo sabe. Dios es consciente de todo el pecado que me rodea y que está dentro de mí. ¿Sí? Además de esto, Dios, conociendo esto, ha hecho una provisión para ti y para mí. ¿Cuál es esa provisión? Es el Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios y que viene a qué. Fíjate, Él no viene nada más a darle una pintadita a mi vida, ¿sí? No viene nada más a resanar las cositas, ¿verdad? No, dice la Escritura que Cristo viene a liberarnos. Si nos cae el 20, Cristo viene a liberarnos de nuestro pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quita el pecado del mundo, obviamente, quita tu pecado y Él tiene el poder y la capacidad de ayudarte a que eso desaparezca de ti. Mucho va a depender de tu andar con Él. Entonces, Cristo viene a eso. Él tiene la fuerza absoluta, ¿verdad? Para quitar todo lo malo, si nosotros lo permitimos, ¿sí? Y una vez que Cristo ha quitado esto, nosotros ya no estamos obligados a obedecer al pecado. Una cosa es el pecado y otra cosa es la tentación. Ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Cristo quita todo esa fuerza destructiva que hay en el pecado en mí, ¿sí? Ya no tengo yo que estar sujeto al pecado porque Cristo, como Cordero de Dios, lo quitó. Pero aún voy a estar yo viviendo bajo la tentación. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que dijimos que nosotros somos pecadores. Este es algo que encontramos en Dios, ¿sí? Cristo nos perdona de nuestro pecado. Así que si yo soy tentado, no significa que estoy obligado a pecar. Entonces, cuando vemos la declaración de Juan el Bautista acerca de Cristo, diciéndonos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos, tenemos que entender que ya nosotros tenemos una salida al pecado. Y esa salida al pecado, esa escapatoria del poder del pecado, está precisamente en el sacrificio de Cristo. Confiemos entonces en Él como nuestro Salvador personal, pero también no solamente como el Salvador que nos va a llevar al cielo, sino como el Salvador que día tras día está dispuesto a liberarnos de ese pecado que nos asedia. Cada vez que nosotros sentamos la tentación, que sabemos, ¿verdad?, que el pecado nos está asediando, volteemos la mirada a Cristo.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Así que cuando si en un momento dado fallas y pecas haciendo lo que no le agrada a Dios, por favor, no hagas como Adán y como Eva, que habiendo pecado se escondieron tratando de huir de Dios. Mejor ve al encuentro de Dios. Y precisamente, bañado en la sangre de Cristo, confiesa tu pecado y vuelve a una buena relación con Él. Fíjense que este es el significado grande que tenemos nosotros de esa frase de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente para esto Cristo vino, para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Y precisamente de esto fue de lo que habló Juan el Bautista. Espero haberte dejado un rayo de esperanza, ¿verdad? Y que el Señor te siga bendiciendo ricamente. Y recuerda, si pecamos, volvamos a Dios, pero basados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente Navidad en esta semana. Bendiciones.